La puerta se cierra. El ruido se apaga. Y por fin, el silencio. Si habéis sentido este alivio como si fuera aire para alguien que se ahoga, no estáis solos. No estáis rotos. Habéis sido condicionados para creer que vuestra necesidad de retirada es una fobia social, un defecto en vuestro carácter, una ansiedad que debe ser medicada o superada. Se os ha dicho que debéis aprender a nadar en el océano ruidoso de los demás, sin importar si os ahogáis en el intento. Pero ¿y si vuestro agotamiento no fuera un síntoma de ansiedad sino de lucidez? ¿Y si esa sensación de vacío después de una reunión social no es una prueba de vuestra debilidad, sino de vuestra honestidad interna? Sois como un río de aguas profundas y tranquilas, y os han convencido de que vuestro único propósito es desembocar y desaparecer en un mar de conversaciones superficiales y conexiones fugaces. Os han enseñado a medir vuestro valor por cuánto podéis diluiros sin protestar. La pregunta que debemos hacernos no es cómo podéis soportar mejor el ruido. La pregunta es, ¿y si esa resistencia a disolveros no fuera un error, sino vuestra más profunda lealtad a vosotros mismos? Ahora profundicemos en esto. Lo que sentís se puede desglosar en varias capas de verdad. La primera revelación es esta. No sois alérgicos a las personas. Sois alérgicos a la inautenticidad. Entráis en una habitación, y vuestro sistema nervioso, como un instrumento finamente afinado, no detecta a las personas, sino las máscaras. Capta la disonancia entre la sonrisa y la mirada, entre las palabras que se dicen y la energía que se emite. Es el esfuerzo de pretender que no notáis esa disonancia lo que os agota. Es el acto de sentaros a la mesa y participar en el teatro, sonreír cuando vuestra alma se encoge, asentir a conversaciones que se sienten como comer arena. Vuestro cuerpo, vuestro ser más sabio, se revela. El agotamiento es un acto de protesta silenciosa. Es vuestro sistema diciendo, me niego a invertir mi energía vital en mantener una ilusión. Pensadlo de esta manera. Un árbol no puede prosperar en un suelo de plástico. Puede que sobreviva un tiempo, pero no echará raíces, no dará fruto. Vosotros sois ese árbol, y las interacciones falsas son ese suelo de plástico. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta sensibilidad no es un fallo de diseño, es un sistema de guía. Es una brújula interna que os señala dónde no está la verdad. El problema es que nos han enseñado a romper la brújula en lugar de cambiar de rumbo. Esto nos lleva a la segunda capa, la soberanía energética. Los antiguos sabios, ya fueran los estoicos en Grecia, o los ermitaños en el desierto, entendían que la energía vital es finita y sagrada. No la regalaban a cualquiera. No se trataba de arrogancia, sino de discernimiento. Sabían que no toda interacción es un intercambio. A veces es una extracción. Vosotros sentís esto a un nivel profundo. Podéis estar en una conversación con alguien que no para de hablar de sí mismo, que se queja sin buscar soluciones, que se alimenta del drama. No os están viendo a vosotros, están usando vuestra presencia como un espejo para sus propias proyecciones, o como un vertedero para su negatividad. Salís de esa interacción, sintiéndoos vacíos, pálidos, como si os hubieran extraído algo. Y así ha sido. Os han extraído vuestra presencia, vuestra paz. Recuerdo a un hombre que conocí, un artesano que trabajaba la madera. Podía pasar 12 horas seguidas en su taller, en silencio, y terminar el día lleno de energía. Pero una cena familiar de 2 horas lo dejaba en cama al día siguiente. No era la gente, me dijo una vez. Era el ruido de lo que no se decía, el esfuerzo de navegar las tensiones subterráneas, las expectativas no expresadas. Su sistema no estaba diseñado para ese tipo de guerra de guerrillas emocional. Estaba diseñado para la honestidad de la madera, y aquí es donde esto se vuelve relevante para vosotros. Vuestra fatiga es una señal de que estáis en un campo de batalla energético, para el que no solo no estáis preparados, sino en el que vuestra alma no tiene ningún interés en luchar. Vuestro instinto de retirada es un acto de autopreservación, es vuestro guardián interior diciendo, este intercambio no es justo, nos retiramos. Ahora, observemos lo que ocurre a un nivel aún más profundo. La tercera verdad es que vuestra necesidad de soledad no es un rechazo al mundo, sino una búsqueda de vuestro propio centro. Vivimos en una cultura que glorifica la extroversión y patologiza la introversión. Se espera que estemos constantemente disponibles, conectados, emitiendo. El silencio se ha vuelto incómodo, un vacío que hay que llenar con ruido, con distracciones, con la voz de otro.
Pero para las almas como la vuestra, el silencio no es un vacío. Es un espacio lleno de vuestras propias ideas, de vuestra intuición, de la sutil voz de vuestra conciencia. Cuando estáis constantemente rodeados de las opiniones, energías y demandas de los demás, vuestra propia señal se vuelve débil, casi inaudible. Es como intentar escuchar un susurro en medio de un concierto de rock. La soledad que buscáis es el acto de bajar el volumen del mundo para poder por fin escucharos a vosotros mismos. El río no puede conocer su propia corriente si está constantemente agitado por las olas del océano. Necesita tramos de calma para que el sedimento se asiente y el agua vuelva a ser clara. Vuestra soledad es ese tramo de calma. No es antisocial, es pro-alma. Es el espacio sagrado donde os reencontráis, donde os recargáis, donde recordáis quiénes erais antes de que el mundo os dijera quiénes debíais ser. Permitirse ese espacio no es un lujo, es una necesidad tan fundamental como respirar. Y negároslo en nombre de la normalidad social es un lento acto de asfixia espiritual. Pero aquí está lo hermoso de todo esto. Vuestra sensibilidad, esa misma que os causa tanto agotamiento, es también la fuente de vuestros mayores dones. Es porque sentís la inautenticidad tan agudamente que sois capaces de crear conexiones de una profundidad extraordinaria, cuando encontráis a las personas adecuadas. Es porque protegéis vuestra energía que, cuando la ofrecéis, es un regalo puro y potente. Es porque cultiváis vuestro mundo interior que tenéis algo real y valioso que compartir. La metáfora del río y el océano necesita una revisión. El objetivo no es que el río evite para siempre el océano. El objetivo es que el río se vuelva tan consciente de su propia corriente, tan fuerte en su propio caudal, que cuando decida encontrarse con el océano, no se disuelva. En lugar de eso, crea un estuario, un ecosistema único y fértil donde el agua dulce y la salada se encuentran, donde puede florecer una nueva vida que no podría existir en ningún otro lugar. Vuestra tarea no es aprender a ser como el océano, es honrar vuestra naturaleza de río, es fortalecer vuestras orillas, limpiar vuestro cauce y fluir con una intención clara. Así, cuando elijáis conectaros, no lo haréis desde la necesidad o la obligación, sino desde la plenitud. No buscaréis diluiros, sino compartir vuestra corriente. Así que daos permiso. Permiso para marcharos pronto de la fiesta. Permiso para decir no a una invitación sin sentiros culpables. Permiso para preferir la compañía de un libro, de un árbol o de vuestro propio silencio sagrado. Dejad de diagnosticar vuestra profundidad como si fuera una enfermedad. Dejad de llamar ansiedad a vuestra sabiduría y fobia a vuestro discernimiento. Vuestro sistema nervioso no está roto. Está funcionando a la perfección. Os está enviando la señal más clara posible. La verdad no reside aquí. Escuchad esa señal. Honradla. Construid vuestra vida en torno a ella, no en contra de ella. No estáis aquí para encajar en un mundo que os agota. Estáis aquí para crear pequeños mundos, oasis de autenticidad, donde vuestra alma pueda por fin respirar hondo. Preguntaos esto. ¿Qué pasaría si en lugar de intentar arreglaros, simplemente empezarais a escucharos? Vuestro agotamiento no es el final del viaje. Es la brújula que os apunta de vuelta a casa, a la cabecera de vuestro propio río, donde el agua nace, pura, silenciosa e innegociablemente vuestra. ¿Y si vuestro agotamiento social no es ansiedad? ¿Y si en realidad es lucidez? Una claridad dolorosa. Si alguna vez habéis sentido que os vaciáis en una habitación llena de gente, sabed que no estáis solos, no estáis rotos. Se os ha enseñado a diagnosticar vuestra profundidad como si fuera un defecto. A llamar ansiedad a vuestra sabiduría y fobia, a vuestra necesidad de autenticidad. Os han convencido de que sois un río de aguas tranquilas, que tiene la obligación de perderse en un océano ruidoso y superficial. Y en ese proceso de desembocar sentís cómo vuestra propia corriente se diluye, cómo vuestro color se desvanece, cómo vuestra esencia se vuelve indistinguible del resto de la marea. Esa sensación de vacío que os queda después, ese agotamiento que pesa en los huesos, no es un fracaso, no es una prueba de vuestra debilidad. Es vuestro sistema más honesto, vuestro fuero interno, susurrándoos una verdad que la cultura se empeña en ignorar. La verdadera conexión no se encuentra aquí. La pregunta entonces no es cómo podéis aprender a soportar mejor el ruido. No es cómo podéis forzaros a ser más como el océano. La verdadera pregunta es,
Y si esa resistencia a disolveros no fuera vuestro mayor defecto, sino vuestro más profundo acto de lealtad a vosotros mismos. Ahora, profundicemos en esto. Lo que sentís se puede desglosar en varias capas de verdad. La primera revelación es esta: no sois alérgicos a las personas. Sois alérgicos a la inautenticidad. Entráis en una habitación y vuestro sistema nervioso, como un instrumento finamente afinado, no detecta a las personas, sino las máscaras. Capta la disonancia entre la sonrisa y la mirada, entre las palabras que se dicen y la energía que se emite. Es el esfuerzo de pretender que no notáis esa disonancia lo que os agota. Es el acto de sentaros a la mesa y participar en el teatro, sonreír cuando vuestra alma se encoge, asentir a conversaciones que se sienten como comer arena. Vuestro cuerpo, vuestro ser más sabio, se revela. El agotamiento es un acto de protesta silenciosa. Es vuestro sistema diciendo: me niego a invertir mi energía vital en mantener una ilusión. Pensadlo de esta manera. Un árbol no puede prosperar en un suelo de plástico. Puede que sobreviva un tiempo, pero no echará raíces, no dará fruto. Vosotros sois ese árbol, y las interacciones falsas son ese suelo de plástico. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta sensibilidad no es un fallo de diseño, es un sistema de guía. Es una brújula interna, que os señala dónde no está la verdad. El problema es que nos han enseñado a romper la brújula en lugar de cambiar de rumbo. Esto nos lleva a la segunda capa, la soberanía energética. Los antiguos sabios, ya fueran los estoicos en Grecia o los ermitaños en el desierto, entendían que la energía vital es finita y sagrada. No la regalaban a cualquiera. No se trataba de arrogancia, sino de discernimiento. Sabían que no toda interacción es un intercambio. A veces es una extracción. Vosotros sentís esto a un nivel profundo. Podéis estar en una conversación con alguien que no para de hablar de sí mismo, que se queja sin buscar soluciones, que se alimenta del drama. No os están viendo a vosotros. Están usando vuestra presencia como un espejo para sus propias proyecciones, o como un vertedero para su negatividad. Salís de esa interacción sintiéndoos vacíos, pálidos, como si os hubieran extraído algo. Y así ha sido. Os han extraído vuestra presencia, vuestra paz. Recuerdo a un hombre que conocí, un artesano que trabajaba la madera. Podía pasar 12 horas seguidas en su taller, en silencio, y terminar el día lleno de energía. Pero una cena familiar de 2 horas lo dejaba en cama al día siguiente. No era la gente, me dijo una vez. Era el ruido de lo que no se decía, el esfuerzo de navegar las tensiones subterráneas, las expectativas no expresadas. Su sistema no estaba diseñado para ese tipo de guerra de guerrillas emocional. Estaba diseñado para la honestidad de la madera. Y aquí es donde esto se vuelve relevante para vosotros. Vuestra fatiga es una señal de que estáis en un campo de batalla energético, para el que no solo no estáis preparados, sino en el que vuestra alma no tiene ningún interés en luchar. Vuestro instinto de retirada es un acto de autopreservación, es vuestro guardián interior diciendo: este intercambio no es justo. Nos retiramos. Ahora, observemos lo que ocurre a un nivel aún más profundo. Y esto nos lleva a la tercera y más profunda verdad. Vuestra necesidad de soledad no es un rechazo al mundo. Es una búsqueda de vuestro propio centro. Vivimos en una cultura que glorifica la extroversión y patologiza la introversión. Se espera que estemos constantemente disponibles, conectados, emitiendo. El silencio se ha vuelto incómodo. Un vacío que hay que llenar con ruido, con distracciones, con la voz de otro. Pero para las almas como la vuestra, el silencio no es un vacío. Es un espacio lleno. Lleno de vuestras propias ideas, de vuestra intuición, de la sutil voz de vuestra conciencia. Cuando estáis constantemente rodeados de las opiniones, energías y demandas de los demás, vuestra propia señal se vuelve débil, casi inaudible. Es como intentar escuchar un susurro en medio de un concierto de rock. La soledad que buscáis es el acto de bajar el volumen del mundo para poder por fin escucharos a vosotros mismos. Aquí es donde la metáfora del río se vuelve crucial. El río no puede conocer su propia corriente si está constantemente agitado por las olas del océano. Necesita tramos de calma para que el sedimento se asiente y el agua vuelva a ser clara. Vuestra soledad es ese tramo de calma. No es antisocial, es proalma. Es el espacio sagrado donde os reencontráis, donde os recargáis, donde recordáis quiénes erais antes de que el mundo os dijera quiénes debíais ser.
Permitirse ese espacio no es un lujo, es una necesidad tan fundamental como respirar, y negároslo en nombre de la normalidad social, es un lento acto de asfixia espiritual. Los místicos de todas las tradiciones lo sabían. Los profetas buscaban el desierto, los monjes, el claustro. Jesús se retiraba a la montaña, no porque despreciara a las multitudes, sino porque necesitaba recordar la voz de su Padre, por encima del clamor de las necesidades del mundo. Esta necesidad vuestra de retiraros, os conecta con esa sabiduría ancestral. Os alinea con una verdad que nuestra cultura moderna ha olvidado. Para poder ofrecer algo real al mundo, primero debéis encontrarlo en vuestro propio silencio. Observad lo que sucede cuando os dais ese permiso. Al principio puede ser incómodo, el ruido exterior se apaga, pero el ruido interior se amplifica. Todos los pensamientos que habéis estado evitando, todas las emociones que habíais enterrado bajo la ocupación, emergen a la superficie. Este es el proceso de clarificación del río. El sedimento se agita antes de asentarse. Pero si os quedáis ahí, si respiráis en ese espacio, y simplemente observáis sin juzgar, algo milagroso ocurre. El ruido interior también empieza a calmarse. Y debajo de todo ello, emerge una quietud. Una presencia. Vuestra presencia. En esa quietud, empezáis a distinguir entre vuestra propia voz y las voces que habéis internalizado de vuestros padres, vuestros profesores, vuestra sociedad. Empezáis a sentir la diferencia entre lo que realmente deseáis y lo que se supone que debéis desear. Este discernimiento es imposible en medio del ruido constante. Solo puede nacer en el vientre del silencio. Y aquí es donde la cosa se vuelve radicalmente transformadora. Al cultivar este espacio interior, vuestra relación con el mundo exterior cambia por completo. Ya no entráis en una habitación buscando validación o temiendo el juicio, porque habéis encontrado un ancla dentro de vosotros mismos. Ya no necesitáis que las conversaciones superficiales llenen un vacío, porque vuestro interior ya no está vacío. Empezáis a operar desde un lugar de plenitud, no de carencia. Vuestra presencia se vuelve magnética, no porque seáis más ruidosos o más ingeniosos, sino porque sois más reales. La gente empieza a sentir la calma que emana de vosotros, esa misma calma que habéis cultivado en vuestra soledad. Os convertís en el río tranquilo que, en lugar de temer al océano, ofrece un lugar de descanso a los barcos cansados de la tormenta. Ya no buscáis disolveros. Os convertís en un destino. Y es en este silencio donde la distinción se vuelve cristalina. No estáis huyendo de la vida, estáis corriendo hacia el origen de la vuestra. Pero aquí está lo hermoso de todo esto. Aquí reside la inversión radical de la narrativa que os han contado. Vuestra sensibilidad, esa misma que os causa tanto agotamiento, es también la fuente de vuestros mayores dones. Es porque sentís la inautenticidad tan agudamente que sois capaces de crear conexiones de una profundidad extraordinaria, cuando encontráis a las almas adecuadas. Es porque protegéis vuestra energía con tanto celo que, cuando la ofrecéis, es un regalo puro, potente y transformador. Es porque cultiváis vuestro mundo interior en el silencio que tenéis algo real, algo verdadero, algo valioso que compartir con un mundo hambriento de autenticidad. Veis, el mundo no necesita más océanos. Ya está lleno de ruido, de olas que chocan sin rumbo, de una vastedad que a menudo se siente vacía. Lo que el mundo anhela, aunque no lo sepa, es la claridad de un río que sabe a dónde va. Y es aquí donde la metáfora del río y el océano necesita su giro final, su verdadera revelación. El objetivo no es que el río evite para siempre el océano. El aislamiento total es una muerte lenta. El objetivo es que el río se vuelva tan consciente de su propia corriente, tan fuerte en su propio caudal, tan claro en sus propias aguas, que cuando decida encontrarse con el océano, no se disuelva, que no se pierda. En lugar de eso, observad lo que ocurre. Un río fuerte crea un estuario, ese ecosistema mágico y fértil donde el agua dulce y la salada se encuentran y danzan juntas. En ese espacio liminal, florece una nueva vida que no podría existir ni en el río solo, ni en el océano solo. Se convierte en un lugar de una riqueza biológica inmensa. Un refugio. Un lugar de nacimiento. Vuestra tarea, por tanto, no es aprender a ser como el océano. Es honrar vuestra sagrada naturaleza de río. Fortalecer vuestras orillas significa establecer límites claros y amorosos. Limpiar vuestro cauce es soltar las creencias limitantes y los juicios que os han dicho que vuestra necesidad de calma es un defecto.
Y fluir con una intención clara es elegir conscientemente dónde, cómo y con quién compartís vuestra energía vital. Así, cuando elijáis conectaros, no lo haréis desde la necesidad o la obligación social, sino desde la soberanía de vuestra propia plenitud. No entraréis en el mundo buscando un lugar donde desaparecer, sino ofreciendo un lugar donde otros puedan beber agua clara. Ya no buscaréis diluiros, sino enriquecer. No seréis una gota más en el mar, sino el río que transforma la costa por donde pasa. Así que daos permiso para marcharos pronto de la fiesta. Permiso para decir no a una invitación sin sentir la espina de la culpa. Permiso para preferir la compañía de un solo árbol, de un libro, o de vuestro propio silencio sagrado. Dejad de diagnosticar vuestra profundidad como si fuera una enfermedad. Dejad de llamar ansiedad a vuestra sabiduría y fobia a vuestro discernimiento. Vuestro sistema nervioso no está roto. Está funcionando a la perfección. Os está enviando la señal más clara posible. La verdad no reside aquí. Escuchad esa señal. Honradla. Construid vuestra vida en torno a ella, no en contra de ella. No estáis aquí para encajar en un mundo que os agota. Estáis aquí para crear pequeños mundos, oasis de autenticidad, donde vuestra alma pueda por fin respirar hondo. Preguntaos esto: ¿qué pasaría si en lugar de intentar arreglaros, simplemente empezarais a escucharos? Vuestro agotamiento no es el final del viaje. Es la brújula que os apunta de vuelta a casa, a la cabecera de vuestro propio río, donde el agua nace, pura, silenciosa e innegociablemente vuestra.